fiesta de San Juan viene de varias tradiciones que se juntan en una sola y lo rico es que la diversidad con que se celebra acá en Chile y en otras partes es muy interesante de ver cuáles son esas afiliaciones entre una y otra, los orígenes, y nos tiene muy contentos y sorprendida también la gran cantidad de público que hay acá, así que bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Vamos a comenzar hablando del Año Nuevo Indígena para después hablar de la Noche de San Juan y cuáles son la relación que tienen y las distintas formas de celebrarlo. Acá estamos con Micaela Navarrete, curadora del Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional. Ella de primera mano nos va a contar su experiencia con esta fiesta. Yo más que nada la he estudiado, pero la he vivido poco. La he vivido incluso acá en Santiago la he vivido más que se ha revivido acá en Santiago. He tenido la suerte de revivirla. Pero hay bastantes cosas que se pueden saber acerca de esta fecha y para eso vamos a dejar. Necesito poner un video. Acá vamos a poner las imágenes. El Pachacmara es la celebración del Año Nuevo Indígena en Mara. Como muchas otras partes de acá de Chile se celebra con una fiesta. Se prepara una comida tradicional, especial, y se celebra el paso de un ciclo a otro. Bueno, el origen de todas estas fiestas que se juntan en estos días, que empiezan desde, o sea, la motivación de esa fiesta que empieza que empezó esta noche, recién que fue el momento del solsticio de invierno, y en el otro hemisferio el solsticio de verano, es como el punto en que históricamente celebraban nuestros antepasados, muy antepasados, los pueblos, celebrando los ciclos de la naturaleza. O sea, en el caso de Chile, se celebran los pueblos, lo viven los pueblos originarios especialmente, que es el momento en que, bueno, el sol está más lejos de la tierra, pero es el momento también en que termina el descanso de la tierra, y empieza en este punto del solsticio, y que sería hoy día, ¿no? Empieza a renovarse la vida en la tierra, a prepararse la tierra para la siembra, a prepararse los árboles para brotar, florecer y después su fruto, y a prepararse también las personas. Y los pueblos originarios tienen la característica que ellos invocan, celebran todo lo que sea vida, o sea, no solamente los humanos, sino que ellos en esta fiesta celebran y conjuran a la naturaleza para que se beneficien todos los seres vivos, o sea, toda la naturaleza con la que ellos viven, desde los últimos bichitos, sus animales domésticos, sus árboles, desde los árboles del bosque más lejano hasta sus árboles de la huerta, y por supuesto las personas. O sea, para ellos la naturaleza, o sea, hay que celebrar la vida, y la vida en todos los seres vivos. Esto sí, no sé si me voy a saltar algo de la Carola, pero esto se celebró muchísimo antes de la conquista de América, y mucho antes de que en nuestro caso, que la mayoría somos
formación católica, la Iglesia Católica superpuso fiestas cristianas sobre los ritos, sobre los ritos que llamaron paganos. Y, por ejemplo, podemos pensar nomás en los sitios, por ejemplo, los templos antiguos, que las iglesias cristianas, se construyeron iglesias cristianas sobre los templos antiguos de los pueblos originarios. Entonces esto es muy remoto, ¿no? Hoy día leía, para que se den cuenta que a veces el internet pone datos muy al lote, así, ¿no? Decía que hacía 200 años que se estaba celebrando San Juan. La verdad es que hace muchos años atrás que la Iglesia Católica empezó a poner fiestas, a darle un nombre cristiano a las fiestas que se llamaban paganas y que eran las fiestas de la tierra, fiestas de celebraciones de la naturaleza, los cambios de la naturaleza. Y un ejemplo es este solsticio en que se renueva la tierra, la vida, se anima a renacer, se vuelve a nacer, como dice el pueblo originario. Sé que los cristianos decimos, los occidentales decimos, que el pasado, o sea, lo que pasó ya hay que dejarlo pasar y es un recuerdo. En cambio, para los pueblos originarios siempre vuelve la vida, siempre vuelve, se renueva la naturaleza, es una permanente renovación. En el caso del solsticio de invierno para nosotros y el solsticio de verano en el hemisferio norte, porque uno puede leer muchísimo con respecto a la fiesta de San Juan en Portugal, en España, que celebra la llegada de la vida en la primavera, no sé qué es el verano, el de las frutas, se celebra con fogatas y muchos bailes, fiestas. Y antes de San Juan, en los pueblos nórdicos, por ejemplo, todavía se celebra, tuve la suerte una vez de ver en Suecia, que se hacen como... hogueras. Claro, se celebra en forma pagana, ¿no? O sea, al margen de la... Entonces, para estas fiestas, este cambio tan importante para los pueblos antiguos, que era el cambio de una estación a otra, que se renueva la naturaleza, porque da frutos la naturaleza, como en el caso del hemisferio, la Iglesia puso la fiesta de San Juan. Y relacionando, por supuesto, que este San Juan Bautista, que es el santo de los católicos, que San Juan Bautista es el que anuncia la venida de Jesús, el que bautiza a Jesús, el que bautiza con agua. Por eso se relaciona esas bendiciones del agua que hacen los pueblos mapuche, los pueblos originarios, que su rito está muy centrado en el agua, porque el agua es la vida. Entonces se asocia también a este San Juan Bautista que en el río Jordán bautizó a Cristo, que se supone que ahí venía la nueva vida también. O sea, la Iglesia ahí lo relaciona, lo que no quita que lo superpone para sacar esto pagano. Y en el caso del solsticio de verano, la Iglesia puso el nacimiento de Cristo. O sea, es el 21 de diciembre, ¿no es cierto? Claro, se corren las fiestas y claro, queda el 25. Pero en ese cambio de solsticio, ahí la Iglesia Católica puso la Navidad. Por eso tiene esa relación. Muchas veces, si pensamos, ¿qué tiene que ver San Juan con el nuevo mapuche? En definitiva, es la renovación de la vida, es la celebración de este cambio, de este solsticio que está ahí. Yo lo invito a que lean un poco más lo que significa este cambio en la naturaleza, o sea, que volvamos un poquito a mirar la naturaleza, que es la que nos sostiene. No sé, Carola, si tú tenías algo o querías explicar algo a ti. Está en el norte, se celebra la llegada del nuevo año con la guatía. ¿Alguien sabe lo que es? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Guatía, es una... A ver, es una especie también viene de los pueblos ancestrales de muchos lugares, así como nosotros en Chiloé tenemos el curanto, en Pascua no sé cómo le llaman, pero también tienen algo similar al curanto.
Otra cosa que conozco, que en Nueva Zelanda también los maoris tienen porque fue cuando los pueblos antiguos descubren cómo cocinar alimentos a partir de calentar piedras y de poner los alimentos a ese calor. O sea, sería el primer horno, si se quiere. Y en el norte de Chile, la cultura aymara tiene algo parecido que se llama la guatía o guatia, que es también hacer un hoyo en la tierra, calentarlo con piedras. La diferencia, nos explicaba un profesor aymara en la Biblioteca Nacional, que ellos ponen los azafates, las asaderas, en una ponen llama, en otra ponen pollo, se ponen diferentes verduras, ponen diferentes comidas y las ponen dentro. Los que conocen cómo se prepara el chiloé van directamente a las piedras, los mariscos y los milcaos, pero el sentido es el mismo. Es cuando es la forma que tiene el pueblo originario de cocinar alimentos a partir del fuego, pero así más bien al vapor. Y tiene el sentido de la comida comunitaria. Nadie se hace todos los días una guatia en un curán, se hace cuando tenemos que hacer una fiesta grande, porque tenemos que celebrar algo. Y un poquito eso, no va a saltar directamente, un poquito eso es nuestro estofado de San Juan. No sé si saben, pero si quieren después les damos la receta. El estofado de San Juan también es un cocimiento, ya no en la tierra, sino en una gran cacerola y también una fiesta comunitaria, una fiesta que se hace para celebrar este año nuevo y que tiene el nombre de San Juan, y que es poner varios alimentos. ¿Se lo explicamos después? ¿Lo va a hacer? A ver, un poco es... A ver, yo voy a explicar lo que yo vi cuando era niña en mi casa, vivía en el campo, y en mi casa no había ningún Juan, pero se celebraba. Esa es la maravilla, no importa que no haya ningún Juan en una casa, y para que sepan ustedes que, aunque todos se llamen, no sé, Heidi, Williams, se pueden celebrar. Consiste en una gran olla, porque claro, vamos a hacer muchos comensales, y a la Carola le ha tocado alguna vez, una o dos. Lo hicimos en mi casa. Claro. Ahí es cuando yo reviví acá la fiesta acá en Santiago, porque yo la verdad es que no recuerdo haberla hecho en mi casa. Claro, puedo asegurar. A mí me gusta contar eso como fue en la Universidad SEC, que es una universidad que está allá arriba en la precordillera, arriba de arriba. Y con la profesora de, me parece que antropología, no me acuerdo, en fin, que convocó a todas, o sea, pensamos con ella en hacer ella trabajaba mucho en conjunto con nosotros en la Biblioteca Nacional. Y ella se entusiasmó con esto de hacer la fiesta de San Juan. Pero lo bonito fue que se convocó a que los estudiantes estudiaran antes qué era la fiesta de San Juan. Era como si nosotros hace una semana a ustedes les hubiéramos dado la tarea de leer, investigar, preguntarles a sus mayores cómo era la fiesta de San Juan antes, qué se comía, y cuáles eran los ritos. O sea, fue otro rito, además del culinario, hay otros ritos, las pruebas, las bromas, ponerse bajo la higuera, mirar si sale la flor de la higuera, toda la leyenda que tiene, ¿no? Entonces los chicos se pusieron a investigar, me encantó que se pusieron, y además investigaron cómo se hacía el estofado, y lo hicieron. Entonces fuimos de la directora de esta casa, Silvia García Huidobro, era directora de una corporación de patrimonio, y ella llevó mucha gente también, vinieron muchos chicos de otras universidades, mucha gente. Yo no sé cómo allá era el tiempo, pero pudimos llegar, y además había una higuera en el patio, entonces fue muy verdadero porque Leonardo, creo que era, no me acuerdo, fue a tocar guitarra debajo de la higuera, lo que se dice, que los que no sabemos tocar guitarra, si nos ponemos debajo de la higuera, quizás tendremos. Bueno, eso fue muy bonito porque además de convocarse mucha gente, se produjo la bonita convivencia entre gente de lo más variopinta, de cualquier lado, estudiantes, vecinos,
gente de todas las capas sociales, cantores populares, estaba Santos Rubio, los cantores de Pirque. Entonces se hizo un corro así, además de comer sopaipillas, picarones con la mano, así, todos éramos felices ahí. Y se hizo un corro para contar mentiras, contar chistes de miedo, o sea, cuentos de miedo. Y en cuanto a los ritos, se hizo una hoguera afuera. Y entonces, eso sí que yo no estoy tan segura que se haya hecho antes, pero ese día lo propusimos, que fue que todos en un papelito, y a mí ese rito me gusta, no sé quién lo inventó, si que yo no tengo idea, pero en un papelito escribir lo que estuvo malo del año pasado, que tiene que ver un poquito también como lo hacen en el norte, que queman en un año viejo, ¿no? Para que se vaya con todo su mal. O en otros lados, para la Semana Santa, cuando se queman Judas. Bueno, entonces escribimos en un papelito todo lo que queríamos que se fuera, que lo olvidáramos, que se fuera lo malo del año anterior. Y se quemó en esa hoguera, en el patio. Entonces todos participamos, todos. Y todos teníamos algo que quemar, eso sí, no nos faltaba. Y luego teníamos, creo que teníamos una olla, no me acuerdo, escribir en otro papelito los deseos para el año que viene. Y echamos. Y esos papelitos están en el archivo. No sabemos quién los escribió, pero esos papelitos. Para darse cuenta que a veces son, a mí me emocionaba mucho ver los papelitos, porque a veces eran deseos que no eran materiales. O sea, que vuelva mi papá, que mi hermana no se pelee más conmigo, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no? Cosas más que tienen que ver con el corazón. Y además, ¿qué otro rito hicimos? En otros papelitos echar la gotita de tinta, una gotita de tinta, que esos son los ritos que se hacen normalmente en las casas, especialmente en el sur, en el campo urbano en el que yo viví. Echar una gotita de tinta en una hojita, doblarla en 4, dejarla bajo la almohada, y la figurita que aparece el otro día, uno la tiene que interpretar, ¿no? Sin ser psicólogo, no tiene que interpretarla. Pero es curioso, de repente sale un avión, de repente sale un árbol. Bueno, yo creo que, espero que siempre sean noticias buenas, pero una vez en los cuentos de Foucault, que nos llegaron a la Biblioteca Nacional, había un cuento que hablaba una niñita, una niña, que habían hecho esa prueba con su abuelito. Ella con su abuelito, y en el papel del abuelito aparecía una carroza muy. Y entonces ella, en el de ella no me acuerdo que aparecía y le contaba, pero su abuelito no le quiso decir lo que tenía su papelito. Y a los pocos días el abuelito se murió. Ese era el cuento que nos mandó una vez para que vean que también puede aparecer. Depende también de las interpretaciones que le demos y cuánto nos impresionan. De repente, yo les puedo decir, o sea, a mi hija una vez le salió un avión y no paró de viajar después. ella vio un avión ahí. Eso. Luego les vamos a preguntar si alguno sabía de esa. ¿Cómo seguimos hablando? Bueno, está terminando la idea, entonces yo voy a aprovechar. De verdad estoy muy sorprendida de la cantidad de público. En realidad traigo unas cositas. Les voy a pasar, no sé si alcanzan para todos, pero es como la prueba de la tinta. Va a ser que ellos lo hagan correcto. La prueba de las papas. Y por si alguien se pone debajo de una higuera para aprender a tocar guitarra y se le aparece el diablo, una oración para espantarlo. ¿Alguien tiene higuera en su casa? Porque ya no tenemos patio, ya no tenemos puerta. Entonces quisiera que compartiéramos. No, yo quiero hacer una pregunta. Dime. Sí, entendiendo que así como fue impuesto, ¿cierto?, a través de la Inquisición por los romanos o los españoles, ¿cierto?, este solsticio y equinoccio, si el 21 de diciembre en el hemisferio norte se celebra la Natividad, ¿cierto?, y tomándolo en un aspecto astral, ¿cierto?, entendiendo que es el sol el que vuelve al hemisferio norte. Entonces, no es que vuelva
los católicos le ponen la llegada del niño, la natividad se llama en portugués, ¿cierto? El nacimiento le llamamos nosotros acá. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que celebrar esta celebración y no celebrar la natividad que realmente nos correspondería a nosotros y descolonizarnos? O sea, olvidarnos de la Navidad tal y cual como la conocemos el 24 de diciembre y celebrar realmente esta celebración que, como tú dices, es más antigua que los romanos, ¿cierto? Y que fue impuesta, y estar directamente conectado con nuestro lugar territorial donde nosotros vivimos. ¿Y tú dices que hacerlo en diciembre o hacerlo ahora? No, pues hacerlo ahora, porque la Natividad supuestamente desde hoy viene el sol de vuelta, o sea, nace el niño, nace el sol, nace el Cristo, ¿cierto? O sea, volvemos a nosotros a conectarnos con la energía poderosa, ¿cierto?, que viene. Y así como usted dice que estuvo en Suecia, ¿cierto?, yo estuve en Noruega, y en Noruega se celebra de la misma forma el 21 de junio con hogueras, con fuego. Entonces nosotros lo que deberíamos celebrar el 21 de diciembre es con hogueras y con fuego. Al revés. Al revés, ¿cierto? Entonces nosotros deberíamos descolonizarnos de un cierto modo y volver a lo nuestro para en realidad cargar de energía, porque en el fondo lo que se celebra es traer la energía del sol a la tierra, ¿cierto? Entonces, si nosotros el 24 de diciembre celebramos esta energía con todo el sol, porque tú debes entender que el 24 de diciembre es el invierno, ¿cierto? O el infierno que ellos viven, así como nosotros estamos viendo ahora el invierno y el infierno, ¿cierto? Porque en el sur les faltaba ahora, hace unos días atrás, tener unos árboles de Navidad nomás para celebrar la Navidad, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nosotros todavía seguimos celebrando esta celebración y no nos descolonizamos y nos volcamos directamente a nuestro pueblo? Ay, si tuviéramos la varita mágica por poder hacerlo, que sería fantástico. Pero te das cuenta que tendríamos, o sea, si no nos ponemos de acuerdo con el tema del cambio climático, que es tan vital y tan urgente hoy día, imagínate ponernos de acuerdo para borrar lo que fue toda la colonización católica y cristiana española y cambiar, tener, ¿no es cierto?, una natividad para el hemisferio norte y una para el hemisferio sur. O sea, yo creo que bueno, hay cosas que quizás a lo mejor no es posible, pero no es tan fácil que las cambiemos. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es celebrar este día. Ahora, ese cuento aparte, pero de la natividad de Jesús en Chile no queda nada. El puro viejo pascuero y comercio. No hay nada. Así que... Por eso es importante que renazcan estos rituales ancestrales, ¿cierto? Que es antes de, ¿cierto?, de todo lo que es romano. Por eso que el Huitzilopochtli no es el año nuevo, sino que es el ciclo nuevo, ¿cierto? El ciclo que empieza, decae. Claro, los ciclos de la naturaleza, que es la que manda. O sea, ¿a quién tendríamos que reverenciar siempre? Es a la naturaleza. La naturaleza no nos ha fallado. La naturaleza no ha cambiado su ritmo de siempre. Las primaveras son siempre después del invierno y así. Y si a uno le sorprende, por ejemplo, la luna nunca falla. La luna es chiquitita, crece, plena, empieza a bajar y ya de nuevo vuelve. Nunca nos falla, no nos falla el día ni la noche. O sea, la naturaleza no falla. Somos nosotros los que arreglamos las cosas atravesadas. Entonces nosotros deberíamos seguir el reloj natural en vez de este reloj, porque así como usted dice, nos falla. Me encantaría. Pero también porque el jefe te dice, oye, aquí, allá, que la naturaleza siempre te da. Claro. Bueno, hay primero a la memoria a propósito del cambio climático y estas cosas que no respetamos la naturaleza. Quizás me salga un poco, pero hay un dicho que se decía, según un hermano mío que trabajaba en la CONAF, que lo conocía a la gente, los trabajadores de la CONAF, que decía, era un decir que Dios siempre perdona, siempre. Esa es la creencia, ¿no es cierto?, de que Dios siempre perdona. El hombre a veces perdona, pero la naturaleza no. O sea, eso sí, que estricta la naturaleza. Al destrozo que nosotros hacemos, recibimos los castigos si no tenemos pruebas de cambio. No tiene mucho que ver, es un poco terrible, pero quizás lo podemos conjurar con esto, con celebrar esta fiesta.
aunque sea nuestro macetero, que toquemos la tierra, en que, no sé, la noche, el día, desde el día, cualquier día que elijamos un día, o bien el 23 en la noche, encender una vela, hacer algún símbolo o alguno de estos ritos, en que nosotros nos sintamos sinceramente que estamos celebrando este nuevo ciclo. Se dice que anoche fue la noche más larga del año y que ahora empieza de a poquito a cortar y a alargarse el día también hasta que llegue la primavera. Esos son tips. Lo que pasa es que en mi familia siempre a nosotras las mujeres nos cortaban el pelo en la noche de San Juan. ¿Dónde? Nos cortaban el pelo ya. En la noche de San Juan, con la creencia de que nos crecía más rápido. Quizás por lo mismo esa cosa de los nacimientos, claro. Pero era desde mi abuela que siempre era el día que nos cortaban a todos. ¿Dónde era eso? En mi casa. ¿Pero dónde? ¿Aquí en Santiago? Aquí en Santiago. ¿Viste? O sea, ya había... mi abuela igual era del sur, pero siempre ¿Y la noche tocaba... ¿La noche de San Juan? Sí, no, en la noche me cortaban el pelo a mí, a mi hermana, y de hecho, bueno, en mi casa, puro Juan. Entonces, no había tomado la relación que mi mamá me decía era para que te crezca el pelo. Claro. Esta cosa de la renovación. Sí, claro, bueno, Eso no puede tener que ver con eso. Hay muchas creencias de o sea, cosas prácticas que la gente hace, la gente campesina. El padrino de mi hija, un padrino campesino que ella tiene, le contaba que él tenía un damasco que era muy bueno, que daba un damasco precioso. Y de repente, 2 o 3 años dejó de dar. Dijo, espérate, no vas a San Juan. Y la noche de San Juan lo azotó, y se acabó la enfermedad del damasco y empezaron de nuevo. Bueno, eso lo contaba él, ¿no? Espero que no lo hagan con los niños. ¿Le puedo contar lo que pasa en el norte? Dime. Porque he escuchado mucho del sur, mucho del campo. Se le comentaba a ella, donde yo soy descendiente de Coya. Mi familia vive en Copiapó. Y nosotros celebrábamos, yo crecí celebrando el 21 de junio. Para mí esto es como súper normal. Y de hecho es súper común. Y lo que era muy común allá en Pozo, que usted lo que decía respecto a que la naturaleza siempre cobra. Mi abuelo siempre decía que la pacha siempre cobra. La pacha siempre cobra. Entonces, ¿qué se hacía el día del 21? Se celebraba, bueno, ya aparte de comer y de tomar entre el 21 y el 24 de octubre siempre. En general, sí, aparte. Allá la comunidad ocupa lo que se llama la pacheta, que es este muro de piedritas que antes fueron lugares sagrados como para sus antepasados, incas, tacameños, y ahí mismo ellos le piden perdón a la pacha. Lo principal es pedirle perdón. En el último, yo me acuerdo cuando yo era más niña, lo que más hacía era pedirle perdón. Porque en esa época, en la época del conflicto, el gran conflicto socioambiental que existía con las comunidades de la minería, se pedía mucho perdón, generalmente, por haber aguantado, como no haber peleado, como no haberse rebelado ante esto. Se pedía mucho perdón y escribíamos papelitos también con lo bueno y lo malo, se quemaba lo malo y se dejaba en la pacheta lo bueno, y se le pedía perdón a la pacha y obviamente se le hacía su ofrecimiento. Y este mismo juego que usted hacía con el vino, nosotros lo hacíamos pero con barro. Ya, agua, barro y lo dejábamos en papelito y lo poníamos bajo la almohada. Yo tengo varios que junté con los años. Sí. Así que hacer fotos y mandarnos a los chicos para que hoy sí, no hay que guardar cosas, de hecho yo siempre las guardaba, el floreo, por ejemplo, también, cuando hacíamos el floreo ese de la noche de Navidad, el ir al rodeo, al evento del rodeo y hacer el floreo de los animales. Y también tengo, si quieren les mando dos. Se dan cuenta que se pueden hacer ritos. Pero eso es muy importante, ¿no? O sea, como no sé, como siempre para reconciliarse con algo, ¿no? La cosa de pedir perdón a la Pachamama, a la tierra, yo creo que eso nos consuela, ¿no? Eso nos da fuerza para empezar de nuevo y tal, ¿no? Y también hasta el juego y la fiesta y qué sé yo, y por eso se celebra, ¿no? Por eso se come el chancho que se engorda y después se ahuma y se tiene preparado para hacer el para San Juan, y después
bueno, se tiene el mejor vino, en el norte no sé qué tomaban, qué comían, pero siempre se tiene que hacer una fiesta que sea la alegría de todos, una fiesta le iba a decir que parece que me salté la cosa de explicarle cómo se hacía el estofado. Sí, también en el norte de Aymara, el Cosicuna se llama, que lo tiran antes del baile, lo tiran a la tierra, o antes de tomar lo tiran para atrás. Sí, bueno, eso es un rito muy aymara, que el echarle, el hacer el tributo a la Pachamama antes de tomar el trago, ya sea Pusitunga o sea, no sé, cerveza, vino, cualquier trago, echar un poco a la Pachamama. Sí. Y acá los Arak Pacha, el Patara, no sé, yo creo que no tiene, bueno, no se lo conozco hace tiempo. Los bailas son morfos también salen ahí, con la tierra de los animales dispares. Y también tiene el Cerro Blanco, no sé si en el Cerro Blanco vive, sí. y parece que también hay una fiesta para los que quieren ir a la porque parece que hace la fiesta con la Aymara, con todas las fiestas que se hacen aquí en el Cerro Blanco. ¿El Cerro Blanco o el Cerro...? Es que vive por ahí parece. No sé, hay una El Cerro Blanco. Es la comunidad, pero y es bonito, o sea, esto es el Cerro Blanco lo están haciendo con la Pachamama, igual que los Mascasaya, y los Saya y los Agasaya, los Masai son de la tierra y son del espíritu. Ellos también, esa relación siempre la relación de espíritu y tierra. Oye, Sí, mira, explicarles el estofado. yo creo que podríamos hacerlo como lo hacen los católicos, que igual lo dijeron de una parte más o menos oculta. Tienen que entender que todo este conocimiento también venía de otras culturas, ¿cierto? Y que los romanos fueron los que quitaron todo esto. Entonces, por ejemplo, todos saben que tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo, ¿cierto? Entonces, cuando hay ausencia de luz, por ejemplo, en el hemisferio norte, cuando entra el 1 de noviembre, entran al portal de la oscuridad, ¿cierto? Entonces los mexicanos ya celebran el Día de la Muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el hemisferio derecho masculino positivo solar y en el hemisferio izquierdo negativo femenino lunar se encuentra la glándula pineal. Entonces, donde se guarda la glándula pineal se llama el Santo Claustro y que los católicos le llaman el Santa Claus. Entonces, en la noche más oscura, uno debe mantener las luces del espíritu encendido, decían los hindúes, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Para proteger el árbol de la vida, ¿cierto? Que le llaman los cabalistas, ¿cierto? El Tree of Life, o el árbol de la vida, ¿cierto? Y nosotros le pusimos el árbol de Navidad. Entonces, en este tiempo de oscuridad, como el de ayer que fue, ¿cierto? Que uno tiene que hacer, igual como lo hacemos en diciembre, pero erróneamente, prender luces, poner olores, poner sabores, y eso es mantener el espíritu de la luz, de la vida, ¿cierto? Porque eso es lo que nosotros celebramos en realidad. Que se adorne con usted, que él dice como la que queda por el regalo y eso, ¿cierto? En el fondo, cuando se equilibran esto, la luz y la oscuridad, ¿cierto? Por los canales energéticos, ¿cierto? Uno obtiene ni siquiera el pasado ni el futuro, uno obtiene un presente. Y ese es el presente que se da como un regalo. Y como celebran los pueblos originarios, ¿no? Siempre la vuelta a la vida.